El momento en que entras en una habitación, las personas ya están tratando de leerte. Escanean tu rostro, miden tu tono, interpretan tus silencios. Y mientras hacen esto de manera inconsciente, movidos por el miedo, el deseo o la inseguridad, Maquiavelo lo hacía con propósito, con una intención quirúrgica. Él creía que el poder no solo tiene que ver con lo que dices o haces, sino con qué tan rápido puedes ver a través de los demás. Para manipular a alguien, primero debes comprenderlo. Para protegerte, debes anticiparlo. Para dominarlo, debes leerlo antes de que se dé cuenta de que ha sido descubierto. Maquiavelo sabía que la superficie nunca es la verdad. Cada sonrisa puede ser una actuación, cada apretón de manos, una amenaza, cada cumplido, una prueba. Por eso, no construyó conjeturas, sino tácticas. 14 tácticas psicológicas diseñadas para leer instantáneamente el carácter, los motivos y las debilidades ocultas de cualquiera. La primera táctica es observar cómo tratan a los invisibles. Olvida cómo te tratan a ti. Eso es fácil de fingir. En su lugar, fíjate en cómo tratan a quienes consideran que no importan: el camarero, el becario, la persona sin poder. Maquiavelo enseñaba que el poder corrompe silenciosamente a las mentes débiles. Y cuando alguien cree que está a salvo para revelar su verdadera naturaleza, siempre mostrará cómo planea tratarte una vez que tu valor disminuya. El respeto hacia los indefensos es una señal más precisa de carácter que la amabilidad hacia los iguales, porque no hay ningún incentivo para fingirla. La segunda táctica es silenciarlos y mirar cómo su máscara se resquebraja. La inseguridad prospera en el ruido. La gente llena los silencios no porque disfrute hablar, sino porque teme ser vista sin distracciones. Si quieres leer a alguien rápidamente, habla menos que él. No digas nada, haz pausas más largas. Haz que tu silencio suene más fuerte que sus palabras. En cuestión de momentos, comenzarán a hablar de más, a intentar impresionarte, a traicionar sus miedos y a revelar sus motivos. El silencio no es ausencia, es presión. Y bajo presión, la gente revela lo que nunca pretendía decir. La tercera táctica es no ofrecerles nada y ver qué hacen. Esta es una de las tácticas más brutales de Maquiavelo. No les des aprobación, ni afecto, ni beneficio alguno, solo tu presencia, distante e inescrutable. ¿Por qué? Porque las personas siempre te tratarán en función de lo que puedan obtener de ti. Cuando no ofreces nada, ves su programación por defecto. ¿Se enfrían contigo? Entonces solo fueron cálidos por interés. ¿Se esfuerzan más? Son inseguros y ansían aprobación. ¿Se mantienen neutrales? Tienen autocontrol emocional y podrían ser peligrosos. Cuanto menos das, más revelan. La cuarta táctica es interrumpir su patrón de control. Algunas personas hablan con guiones pulidos, han ensayado el encanto, la vulnerabilidad, incluso la honestidad, para controlar cómo los perciben los demás. Maquiavelo sabía que este tipo de personas son las más difíciles de leer, a menos que rompas el guión. ¿Cómo hacerlo? Haz una pregunta que no esperan. Interrumpe su broma con silencio. Responde al halago con sospecha. Cambia de tema justo cuando están ganando impulso. Cuando su actuación es interrumpida, tropiezan. Y en ese tropiezo, ves quiénes son realmente. La quinta táctica es poner a prueba su lealtad con pequeñas pérdidas. No esperes una traición para descubrir la lealtad de alguien. Diseña la prueba. Di que no a una petición pequeña. Négales un favor que daban por hecho. Retira tu atención por un breve tiempo. Luego observa. ¿Siguen siendo respetuosos? ¿O empiezan a criticarte, distanciarse o a murmurar? Las mentes maquiavélicas entienden que la lealtad no se mide en cómo actúan las personas cuando ganan, sino en cómo reaccionan cuando sienten que se les niega algo. El no más pequeño revelará la verdad más grande. La sexta táctica es medir su enfoque, no sus palabras. La gente miente, pero su atención no. Mientras hablan, observa a qué prestan atención. Sus ojos buscan a las personas poderosas, anhelan estatus, ignoran a los de bajo rango, solo respetan la ventaja. ¿Miran el teléfono mientras conversan contigo? Eres un pasatiempo, no una prioridad. ¿Imitan tus expresiones? Están intentando ganarse tu favor. Maquiavelo no escuchaba palabras, rastreaba la atención. Porque la atención es inversión, y donde alguien la coloca te dice todo lo que valora y todo lo que no. La séptima táctica es mencionar una debilidad inventada. Diles algo pequeño y falso sobre ti, que suene como un defecto.
tiendo a pensar demasiado, o solía confiar demasiado en la gente, o no siempre soy bueno con la confrontación. Luego observa. Si lo explotan después, usando tus palabras en tu contra o burlándose, son oportunistas. Si lo ignoran, son respetuosos o cautelosos. Si comparten una debilidad real suya, buscan conexión y se sienten seguros. Al crear una vulnerabilidad ficticia, pruebas su reacción auténtica frente a la debilidad sin arriesgar nada real. La octava táctica es hacerlos esperar. No hay manera más rápida de leer el nivel de derecho adquirido de una persona que retrasar tu respuesta. Contesta los mensajes tarde, sé vago al programar, tómate más tiempo del esperado para darles algo. Las personas con sentido de derecho se alteran, manipulan con culpa o se vuelven pasivo-agresivas. Las pacientes se adaptan y permanecen firmes. Maquiavelo no solo buscaba lealtad, buscaba resiliencia. Porque los impacientes son los primeros en volverse tóxicos cuando las cosas ya no salen a su manera. El tiempo expone el temperamento. La novena táctica es observar a quién imitan. Todos copian a alguien consciente o inconscientemente. Su tono, su estilo, sus gestos. Maquiavelo creía que podías descifrar la ambición de una persona estudiando a su ídolo. Si imitan a los poderosos, anhelan control. Si imitan a los populares, buscan atención. Si imitan a los virtuosos, desean superioridad moral. La persona a la que alguien emula es aquella que en secreto aspira a ser. Y una vez que ves a quién reflejan, sabes qué persiguen. La décima táctica es provocar la envidia y observar el destello en su rostro. Di algo sutil que te eleve, como un logro reciente, una oportunidad o un cumplido que alguien más te dio. Luego observa de cerca su cara. ¿Es su sonrisa demasiado forzada? Redirigen la conversación de inmediato. De repente minimizan tu logro. Eso es envidia. Y la envidia, según Maquiavelo, es la señal emocional más peligrosa porque siempre precede a la traición. La envidia no grita, parpadea, y una vez que la ves, nunca la puedes dejar de ver. La 11ª táctica es preguntar qué odian. Olvida lo que aman, eso es fácil de fingir. Pregunta en su lugar, ¿qué tipo de personas no soportas? O, ¿qué tipo de comportamiento detestas en los demás? Porque la respuesta rara vez trata de otros. Es un espejo. Las cosas que la gente dice que desprecia suelen reflejar sus propios rasgos reprimidos. Aquellos que dicen odiar la arrogancia suelen ser en silencio arrogantes. Los que dicen odiar la deshonestidad suelen ser hábiles mentirosos. Los que dicen odiar la debilidad suelen estar secretamente aterrados de ser vistos como débiles. En el juicio encuentras confesión. La 12ª táctica es observar qué les hace romper el contacto visual. El contacto visual directo es poder, pero lo que lo rompe es verdad. Menciona ciertos temas como dinero, estatus, vergüenza, fracasos pasados o dinámicas de poder y sigue su mirada. Los ojos temblarán, se moverán o se bajarán en el momento en que algo toque demasiado cerca. Maquiavelo entendía que los ojos no son solo la ventana del alma, sino la puerta de escape de las emociones reprimidas. Lo que hace huir a los ojos revela lo que la mente más teme. Las tácticas 13 y 14 son las más reveladoras de todas, las que Maquiavelo mismo usaba para proteger tronos, navegar traiciones y manipular las mentes de quienes lo rodeaban. Cuando las usas, no solo lees a alguien, controlas cómo te perciben. Las 2 tácticas finales no se tratan de observar a otros, sino de manipular su percepción de ti para extraer su verdad. Porque mientras los débiles intentan leer a otros persiguiendo respuestas, Maquiavelo provocaba que las respuestas vinieran hacia él. Construía tensión, no confianza. No preguntaba, provocaba. Estas últimas tácticas están diseñadas para exponer el verdadero sistema operativo de una persona, no observando, sino preparando la escena. La 13ª táctica es convertirte en el espejo del que no pueden apartar la mirada. La mayoría de las personas caminan por la vida con una máscara, actúan, encantan, fingen. Pero Maquiavelo descubrió que cuando reflejas el tono, la postura o el lenguaje de alguien, lenta y sutilmente, sin exagerar, despiertas algo profundo. Un reconocimiento inconsciente de sí mismos. Se ven reflejados en ti, y lo que hacen después revela exactamente lo que están ocultando.
Por ejemplo, imita su tono casual. ¿Se ponen más intensos como si intentaran dominarte? Imita su confianza. Retroceden, inseguros de cómo manejarlo. Imita su inseguridad. Se vuelven superiores, incluso burlones. Al actuar como su reflejo, creas fricción psicológica. La mayoría no lo notará, pero sus instintos responderán. Y esa respuesta te dirá si son auténticos, defensivos o manipuladores. Cuanto más cambia alguien al ver su propia energía de vuelta, más estaba actuando desde el principio. La 14ª táctica es desarmarlos con respeto antes de atacar con la observación. La persona promedio espera juicio, por eso llegan armados con excusas, defensivos, filtrados, a la defensiva. Pero la genialidad de Maquiavelo era empezar con respeto inesperado. Halaga su inteligencia, reconoce algo que hayan logrado, valida algo que hayan dicho, incluso si no lo crees del todo. ¿Por qué? Porque cuando le das a alguien seguridad psicológica, baja la guardia. Y entonces haces la verdadera pregunta, la que no están preparados para responder, la que atraviesa su armadura. Por ejemplo, podrías decir, claramente piensas mucho las cosas. ¿Cuál es el mayor miedo detrás de tus decisiones? O, pareces increíblemente seguro de ti mismo. ¿Cuándo aprendiste por primera vez a fingir esa confianza? O, eres claramente bueno leyendo a la gente. ¿Cómo sabes cuando alguien te está leyendo a ti? El respeto crea la apertura, pero es la pregunta quirúrgica posterior la que arranca la máscara por completo. La gente es más honesta cuando se siente admirada, y es entonces cuando surge la verdadera información. Ahora que comprendes cómo leer a las personas psicológicamente, comienza la segunda capa, leerlas estratégicamente. Maquiavelo no se interesaba por los rasgos de personalidad en sí mismos. Estudiaba a las personas como si fueran terreno, porque cada debilidad, hábito y punto ciego podía ser usado, influenciado o prevenido. Puedes usar sus debilidades como puntos de apalancamiento. Una vez que ves lo que alguien oculta, ganas más que entendimiento. Ganas control, no para destruir, ni siquiera para manipular, sino para influir en silencio. Si alguien teme al abandono, la distancia se convierte en tu herramienta. Si ansía admiración, una desaprobación sutil hará que busque tu respeto. Si depende del control, la imprevisibilidad lo desarma. Y si es peligroso, si esconde un puñal detrás de una sonrisa, entonces ya sabes exactamente dónde golpear o cómo hacer que se destruya a sí mismo. Aquí es donde la lectura psicológica se convierte en guerra estratégica. Perfílalos en arquetipos, pero nunca lo digas en voz alta. Maquiavelo no etiquetaba a las personas en la conversación, lo hacía en su mente. No decía, él es un narcisista o ella es insegura. Observaba, categorizaba y actuaba en consecuencia sin revelar jamás el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las etiquetas matan el poder. La gente lucha contra ellas, pero el tratamiento sin diagnóstico se desliza sin ser detectado. Algunos arquetipos estratégicos rápidos incluyen el complaciente enmascarado, que ansía aprobación y puede ser controlado con elogios, pero se vuelve peligroso cuando se le niegan. El escalador silencioso, que aparenta lealtad pero observa de cerca los vacíos de poder. Respétalo, pero no confíes en su cercanía. El genio frágil, inteligente pero inestable, cuya brillantez puede ser útil solo si se gestiona emocionalmente. El defensor ruidoso, que sobreexplica, sobrereacciona y se justifica constantemente, casi siempre escondiendo culpa o una profunda inseguridad. No necesitas decirles lo que son, solo necesitas saber cómo manejarlos sin que jamás se den cuenta de que los estás manejando. Observa cómo reaccionan a la palabra no. No existe mejor prueba de fuego del carácter que la negación. Maquiavelo creía que la fortaleza de una persona no se muestra en la victoria, sino en la restricción. Di que no a algo que esperan, un favor, un cumplido, una oportunidad o una pizca de atención. Luego, da un paso atrás. Si permanecen serenos, su mente está disciplinada. Si reaccionan con sutileza o emoción, están gobernados por el ego. Si cambian de tono por completo, dejando caer la máscara, es porque solo estaban interpretando un papel. El rechazo de su voluntad revela su verdadera base emocional. Detecta a quién intentan impresionar. Una verdad clave maquiavélica. La gente nunca habla solo por expresarse, habla para posicionarse.
Cada palabra dicha frente a ti es parte de una estrategia, incluso si es inconsciente. Así que pregúntate, ¿para quién están actuando en este momento? ¿Para ti? Entonces buscan tu validación. ¿Para un grupo? Están reclamando dominio. ¿Para alguien ausente? Están revelando un objetivo oculto. Observa sus ojos. Mira a quién buscan para obtener aprobación. Cada broma, cada opinión, cada gesto es un movimiento táctico hacia la atención de alguien. Cuando sabes a quién intentan impresionar, sabes a quién pertenece su lealtad. Y puede que no seas tú. Observa de qué están orgullosos y luego busca lo opuesto. La gente suele alardear de un rasgo porque está ocultando lo contrario. Alguien que dice, soy brutalmente honesto, a menudo manipula mediante verdades selectivas. Quien afirma, no me gusta el drama, suele ser un imán para el caos. Y quien asegura, siempre pongo a los demás primero, frecuentemente guarda en secreto resentimiento o deseos de control. Maquiavelo creía que el énfasis excesivo en cualquier virtud era una señal, porque la verdadera fortaleza no grita, simplemente existe. Cuando alguien se muestra ruidoso respecto a un valor, investiga la sombra que lo acompaña. Esa suele ser mucho más veraz. Esto no son conjeturas, son herramientas para agudizar tu ventaja. Ya no ves a las personas como variables confusas, las ves como código, patrones, programas, respuestas. Pero hay una dimensión más, porque una vez que puedes leerlas, debes elegir cómo jugarlas. ¿Les das lo que quieren? ¿Alimentas su máscara? ¿Pones a prueba? ¿Destruyes o elevas? Porque con el poder viene la responsabilidad, y con la visión profunda viene el riesgo del desapego o la dominación. Pero Maquiavelo no retrocedía ante ese riesgo, lo abrazaba. No veía a las personas como obstáculos o enemigos, sino como oportunidades para mover el juego hacia adelante. Y ahora que puedes leer a cualquiera, el siguiente movimiento es aprender cómo usar esa lectura para ganar sin que nunca te vean como el que mueve los hilos. Una vez que has aprendido a leer a las personas con precisión, tu poder no proviene de conocer sus secretos, sino de saber qué hacer con esos secretos sin que jamás se den cuenta de que han sido expuestos. Este es el momento en que la inteligencia maquiavélica pasa de la percepción a la influencia. Ya no solo observas, estás dirigiendo, y ellos siguen tus señales sin siquiera saberlo. La mayoría de la gente intenta influir mediante la persuasión, la lógica o la sinceridad. Pero Maquiavelo no tenía interés en ser comprendido. Le interesaba ser obedecido de manera sutil, silenciosa, constante. Y la primera regla para influir en alguien que no sabe que está siendo influido es hacerle creer que actúa por su propia voluntad. Primero reflejas su deseo, luego lo rediriges. Una vez que lees lo que alguien quiere, estatus, atención, seguridad, no lo confrontas, se lo reflejas. Al ambicioso, elogias su impulso. Al inseguro, validas su esfuerzo. Al dominante, reconoces su control. Esto baja su guardia. Se sienten vistos, comprendidos, y una vez desarmados, los rediriges. Vinculas su deseo con tu objetivo. Por ejemplo, si quieren reconocimiento, insinúa que lo obtendrán más alineándose con tu visión. Si quieren influencia, muéstrales cómo seguir tu plan les dará más visibilidad. No luchas contra su deseo, los secuestras. Y cuando siguen tu camino, creen que fue idea suya. En segundo lugar, utiliza la vulnerabilidad estratégica para hacerlos hablar. A la gente le encanta hablar de sí misma, especialmente cuando siente que te está ayudando. Maquiavelo usaba esta verdad como un bisturí. Revelaba un pequeño defecto controlado, algo creíble pero insignificante, como nunca confío del todo en mis instintos con las primeras impresiones. O a veces me absorbo demasiado en mi trabajo. O no soy tan bueno gestionando personas como tú. ¿Por qué? Porque crea un desequilibrio emocional. Ahora se sienten superiores, lo que alimenta su ego. Útiles, lo que genera inversión emocional. Y confiados, lo que fomenta una falsa intimidad. Y en ese estado, se abren, comienzan a revelar lo que normalmente esconden, no porque los hayas presionado, sino porque se sienten seguros y por encima de ti. La mente que se siente segura habla libremente, la mente que se siente superior habla con sinceridad. Así desbloqueas ambas cosas. En tercer lugar, revela solo la mitad de un secreto para crear una falsa igualdad. La gente confía más cuando cree que la confianza es recíproca. Así que Maquiavelo ofrecía una verdad parcial o una confesión controlada, suficiente para parecer auténtico, pero nunca peligrosa, como
tuve que aprender por las malas a no confiar en personas que creí de fiar, o me subestimaron mucho al principio hasta que dejé de ser tan amable. Esto crea un falso espejo. Creen que eres como ellos y en su alivio bajan la guardia. Entonces revelan una vulnerabilidad real. Este es el intercambio que Maquiavelo dominaba. Tú das una pieza del rompecabezas, ellos te entregan el mapa completo. En cuarto lugar, deja que se definan a sí mismos y usa su definición. Una de las manipulaciones más poderosas es nunca definir a alguien, sino dejar que se defina solo. Por ejemplo, podrían decir, soy del tipo que valora la lealtad por encima de todo, o odio cuando la gente pierde el tiempo, o no dejo que las emociones me controlen. Ahora tienes su autoidentidad, lo que significa que sabes qué están intentando proteger y cómo enmarcar peticiones, ideas u objeciones para que encajen con su propio guión. Si alguna vez necesitas que hagan algo contra sus instintos, solo tienes que atarlo a sus valores declarados. Por ejemplo, tú eres alguien que valora la lealtad, confío en que manejarás esto. O, sé que no toleras la ineficiencia, aquí está el atajo que necesitamos. No estás persuadiendo, estás reafirmando su identidad mientras la diriges a tu favor. Y no lo resistirán porque creen que están siendo fieles a sí mismos. En quinto lugar, crea una reputación que deban sostener. La gente teme más perder algo que desea que ganar algo nuevo, así que dales algo que proteger. Maquiavelo construía reputaciones para otros antes de que las hubieran ganado. Podrías decir, eres conocido por cumplir tu palabra, o la gente te respeta porque no te metes en política barata, o siempre eres el que mantiene el equilibrio. Ahora están en evidencia y la presión está sobre ellos. Si actúan contra la identidad que les diste públicamente, sienten el riesgo de parecer falsos, incoherentes o débiles. Así que se mantienen en personaje, sostienen tu definición porque la has convertido en un contrato social, y así instalas un comportamiento sin dar jamás una orden. En sexto lugar, filtra solo la cantidad justa de información para guiar la percepción. No siempre necesitas influir directamente en alguien. A veces, basta con dejar que escuchen lo adecuado. Puede ser una historia sobre cómo superaste a un competidor, una broma que insinúe que no eres fácil de engañar, o un comentario casual que muestre que tus estándares son altos. Estas filtraciones crean anticipación y reajuste. La gente ajusta su comportamiento contigo en función de la impresión que creen haber descubierto por sí mismos, que es exactamente lo que querías. Porque cuando sienten que te descifraron, dejan de cuestionarte. Y cuando dejan de cuestionarte, se vuelven predecibles. En séptimo lugar, deja que ganen temprano para que el resultado final sea tuyo. Uno de los movimientos más fríos de Maquiavelo era dar a la gente victorias iniciales. Haz que crean que su idea triunfó, que su liderazgo es necesario o que su visión es única. Alimentaba su ego con pequeños triunfos inofensivos mientras diseñaba el resultado final para beneficiarse él mismo. Sabía que la gente protege lo que cree haber construido, defiende lo que piensa que fue su idea y permanece leal cuando se siente importante, incluso si está siendo utilizada. Déjales escribir la primera línea. Tú controlas la conclusión. Llegados a este punto, ya no solo estás leyendo a las personas, estás construyendo marcos alrededor de su comportamiento. No reaccionas a ellos, los predices, pero el nivel más alto de lectura maquiavélica no trata de los demás, sino de lo que tu capacidad para leerlos revela sobre ti. Hay una sombra en cada mente de alta percepción, porque cuando ves a través de todos, corres el riesgo de creer que estás por encima de ellos. Empiezas a moverte sin empatía, empiezas a controlar por deporte. Y aquí es donde la mente peligrosa debe hacer su transformación final. No solo en alguien que puede leer, influir o superar, sino en alguien que sabe exactamente cuándo detener el juego y cuándo desaparecer, aún ganando. En el nivel más alto de visión maquiavélica, el juego ya no se siente como un juego, se convierte en instinto. Ya no piensas, ¿cómo leo a esta persona? Simplemente lo haces. Entras en una habitación y fluye la información. ¿Quién está inseguro? ¿Quién está actuando? ¿Quién es silenciosamente poderoso? ¿Y quién te observa tan de cerca como tú lo observas a él? Cuando alcanzas este nivel, ya no estás simplemente leyendo a la gente, estás navegando entre ellos como si fueran piezas de un tablero invisible.
Cada movimiento suyo te da información, cada palabra es una pista, cada silencio una confesión. Y tú no reaccionas, diriges, no fuerzas nada, dejas que todo llegue a ti. La mayoría intenta influir con argumentos, con lógica, con sinceridad, pero Maquiavelo entendía que la verdadera influencia no proviene de ser entendido, sino de ser obedecido. Sutilmente, silenciosamente, consistentemente. Y la primera regla de influir en alguien que no sabe que está siendo influido es hacer que crea que actúa por su propia voluntad. Refleja su deseo y luego redirígelo. Si quieren estatus, hazles creer que lo obtendrán apoyando tu visión. Si buscan atención, muéstrales que brillarán más al caminar en tu dirección. Si anhelan control, haz que crean que seguir tu plan es la forma de conservarlo. Nunca luchas contra su deseo, lo secuestras, y cuando lo siguen, piensan que fue idea suya. La segunda regla es usar la vulnerabilidad estratégica. Revela una pequeña grieta, algo que despierte confianza y les haga sentirse superiores. Entonces hablarán, revelarán lo que ocultan, no porque los presiones, sino porque creen que te dominan. La tercera es compartir una verdad parcial, creando un espejo falso que los hará bajar la guardia. Tú entregas una pieza, ellos te entregan el mapa completo. La cuarta, deja que se definan a sí mismos. Soy alguien leal. Detesto perder tiempo. No dejo que las emociones me controlen. Ahora sabes cómo guiar cada petición y cada movimiento en función de su identidad. La quinta regla. Dales una reputación que deban sostener. Eres respetado porque mantienes tu palabra. Siempre traes equilibrio. Convertir sus actos futuros en la defensa de tu definición es manipulación disfrazada de honor. La sexta. Filtra información de manera calculada. Deja que crean que descubrieron algo de ti y se ajustarán a esa percepción sin cuestionarte nunca más. La séptima, dales victorias pequeñas y controla la conclusión. Haz que crean que construyeron el camino, cuando en realidad solo caminan sobre el tuyo. En este punto, la lectura maquiavélica se convierte en influencia invisible. No se trata de etiquetas, ni de juicios, ni de arrebatar poder con violencia. Se trata de guiar sin ser visto, de obtener obediencia sin imponerla, de gobernar en silencio. Y sin embargo, Maquiavelo sabía algo más, que este poder conlleva un peligro, el de olvidar la humanidad, el de usar el control como un juego y no como un arte. El verdadero maestro no es aquel que lee y manipula sin límites, sino el que sabe cuándo detenerse, cuándo retirarse y desaparecer, habiendo ganado sin necesidad de demostrarlo. Ese es el punto más alto de la inteligencia maquiavélica, cuando ya no necesitas pensar en cómo influir, porque simplemente lo haces. Y mientras los demás se debaten en palabras, excusas y máscaras, tú caminas sabiendo quién es quién, qué quiere cada uno y cómo moverse en un mundo donde todos creen que actúan libremente, cuando en realidad siguen las cuerdas invisibles que tú sostienes.